Señor sea con cada uno de vosotros, tanto los aquí, al igualmente los que están viendo en cualquier parte del mundo, que nos está viendo como siempre costumbre. Y siempre lo pidemos que Dios siempre lo guía a ustedes en cualquier lugar que se encuentra, igualmente en sus actividades, que Dios siempre tiene el primer lugar en su vida. Así que la paz de Dios siempre lo acompaña para hoy y para siempre. Hermano, siempre tenemos... Cada primer día de la semana siempre tenemos una cita donde nosotros traemos la palabra del Señor y donde esa palabra no solamente nos va a escucharlo, sino tenemos todos nosotros poner en práctica lo que nosotros también aprendemos, escuchamos. Y por ello que siempre estamos aquí para que vinemos en este lugar, para que podamos aprender. Yo siempre digo, la Iglesia del Señor prácticamente es como una universidad donde uno viene a aprender a prepararse para que cuando llega Jesucristo encontremos todos juntos y vayamos a estar en su gloria con Él. Esa mañana trae un tema, y es un tema, no es un tema, vamos a decir, atípica, es un tema que todo el mundo tal vez conoce, ha oído, es la parte también de la virtud del ser humano también, y que tiene cada ser humano. Tanto grande, pequeño, todos, es algo que debería tener. Pero el tema es así. Actitud correcta para ser un hijo de Dios. Actitud correcta para ser el hijo de Dios. Y por ello lo invita a cada uno que está aquí, vaya conmigo a abrir su Biblia en el libro de Evangelio de Juan 1, 2 y 3, para que podamos dar lectura en esos dos textos bíblicos. Ahí donde vamos a igualmente presentar el mensaje. Primeramente, el Juan 1, 12 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de la carne, sino de voluntad, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Palabra de Dios. Dios en su trono resplendor, observando el comportamiento de cada individuo. Y cada persona, para que presenta ante él una actitud correcta que le agrada para llegar a ser su hijo por adopción. Dios, ¿dónde que está? Está observando, está mirando el carácter, el comportamiento de cada persona, actitud, para que cada uno debe presentar un carácter correcta para que llegue a tener la adopción como hijo. Porque para ser el hijo de Dios, debía haber recibido su palabra como requisito predirecto. Lo usamos, el término predirecto, muchos saben esto. Cuando lo usa el predirecto, está hablando de la preferencia más importante en su vida. Porque para llegar a ser hijo de Dios, debía haber recibido su palabra como requisito predirecto para cada persona. Según la palabra de Dios, es importante de tener una actitud al agrado del plan de Dios. Es importante que cada persona, según la palabra, tiene esa actitud. Para que alguien llegue a ser hijo de Dios, él debió haber de ser atendido su inaplazable llamamiento. Para que alguien llegue a ser el hijo de Dios, debería haber de ser atendido su inaplazable llamamiento del Señor. Hermano, muchas personas, sobre todo, saben qué es el significado de una actitud. Y ha oído mucha gente también califica a una persona según su actitud, su comportamiento. Y cuando buscamos el sinónimo de ustedes en su casa, que es en su casa, lo que están aquí en diccionario, tanto diccionario común que usamos, su diccionario bíblico, lo podemos definir también. Actitud tiene como comportamiento, forma de ser, son muchas cosas que podemos tener, comportamiento, todo. La actitud de alguien se define como un comportamiento empleado frente a otra persona o frente a la vida o frente a la sociedad.
Recuerden, nosotros hay tipo de actitud de la sociedad, dice que es una actitud que no está bueno para la sociedad. O también alguien presenta una actitud frente a un compañero, un amigo, una persona, es una actitud que no es buena para una persona. Y hay gente que tiene buenas actitudes, hay gente que tiene malas actitudes. Muchas veces la actitud de alguien se define su persona, su personaje, qué tipo de persona. Su comportamiento se define eso. Es como los que son, psicólogos siempre lo que dice, a veces los niños empiezan a desarrollar su actitud, su forma de ser, desde ya empiezan a tener 3 años, 4, empiezan a ver cuál es su posición, qué le va a gustar, qué no va a gustar, si va a tener un comportamiento que es agresivo o tiene un comportamiento que enfrenta, son diferentes cosas que podría haber también. La actitud se relaciona a la forma de ser. La forma de ser o la forma de actuar a cada persona. Puede ser tener una actitud que es una actitud afable o también puede ser tener una actitud inefable. Depende de actitud. Y cuando habla de una actitud afable o también una actitud inefable, depende de la persona qué tipo de comportamiento y qué tipo de actitud que presenta. Puede ser una actitud, ¿verdad?, que todo el mundo lo aprecia, y también puede ser una actitud, comportamiento que la gente no aprecia. Hermano, hay ciertas actitudes o decisiones que las Escrituras enseñan que alguien debe tomar o que alguien debe tener para llegar a ser el Hijo de Dios. Y podemos decir esta mañana, la mayoría que están aquí, la mayoría que está escuchando de diferentes lugares, consideramos igualmente como un Hijo de Dios. Pero algunas actitudes también que puede presentar, que puede ser difícil para que comparar como Hijo de Dios. Hermano, esta mañana vamos a hablar al menos 7 de ellos. Y si no podemos hablar los 7, lo podemos cortarlo, hablar la mitad hoy y la mitad la próxima semana, porque desarrolla el 7 puntos, puede ser un poquito corta o largo, depende, ¿verdad?, del orador. Para que alguien llegue a ser Hijo de Dios, él debió haber primeramente, los 7 voy a dar, debería haber recibido la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Y el segundo, debería tener la actitud de convertirse o convertir a Dios. Y el tercero, debería tener la actitud mora en Dios. Recuerda, el vez pasado estamos hablando cuando uno está en la presencia de Dios y ahorita hablar mora en Dios. No, semana pasada había dicho, debemos nosotros, ¿verdad?, que Dios mora en nosotros. En ese momento dice que actitud debería que la persona mora en Dios. Actitud de servir a Dios, para que llegue a ser Hijo de Dios, ¿verdad?, para servir a Dios. Act 5, el quinto mejor dicho, actitud de aprender de Dios. Qué bonito cuando los madres, los padres de familia, tienen a sus hijos y siempre lo enseña a sus hijos que aprende lo que hace. No aprende lo malo, sino siempre aprende lo bueno. Y la actitud de esperar al Hijo de Dios, que espera a Jesucristo. Y actitud de andar como digno de Dios. Son 7 que vamos a hablar. Y podemos iniciar rápidamente con el primer actitud, porque ya me había dado un poquito sed, gracias a hermana Jimmy. Para iniciar, vamos a ver el primer actitud que tiene una para llegar a ser el Hijo de Dios. Vuelve a hablar un poquito del libro que acabamos de leer, que es Evangelio de Juan 1, 12. Dice, más a todos los que le recibieron, es decir, a todo que recibe Jesucristo, a todo que recibe su palabra. ¿Y qué dice el texto? Dice que y a los que creyeron en su nombre. 2 cosas tienen que hacer. Primeramente dice a los que creyeron en Jesucristo. Y lo otro dice a los que recibieron en su nombre. Hay que recibir y creer en su nombre. ¿Y qué pasa con esas personas?
Dice, les dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Primeramente la persona tiene que recibir a Jesucristo. A Jesucristo cuando recibe lo que Él dice, su palabra, su mensaje. Y luego que usted recibe lo que Él dice, debe esta persona también creer en su nombre. Y después de eso, usted pasa en la etapa que dice es hijo de Dios. No vamos a decir el hijo, ¿verdad? Bien dicho el texto. El texto verso 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, no es de hombre ni una mujer, que pone juntos para tener hijos, no es esto, sino de la voluntad, ¿verdad?, de Dios. La voluntad de Dios que usted va a ser hijo de Dios. Pero ¿cómo? O sea, cuando esta persona opta para que aceptar recibir a Dios, pero los requisitos que va a darlo son ellos que usted va a poner en práctica en su vida para que pueda llegar a ser hijo de Dios. Primeramente la persona tiene que tener esa actitud, recibirlo. Primera actitud tiene que recibirlo, recibir la palabra. Y el segundo, la persona tiene que creer, recibir y creer. Si solamente usted escucha la palabra, ¿cómo va a creer? Primeramente hay que recibir y cuando recibe usted cree. Y eso que dice tiene que hacer. Y hermano, si nosotros veamos la primera actitud que ya hemos dicho, actitud de recibir la palabra, lo podría acompañarme también en el Tesalonicenses 2:13 para ver qué nos dice. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, de nosotros la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La primera actitud, él tiene una actitud de recibir la palabra. Usted no recibe la palabra, ¿cómo usted va a lograr a entender, a creer? ¿Cómo usted va a saber cómo puede caminar? El primero que dice el texto, por lo cual también nosotros sin cesar dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios, ¿por qué razón? Porque cuando recibisteis la palabra de Dios. Okay, cuando una persona escucha la palabra, usted recibe la palabra puede hacer efecto en su vida y la palabra te va a enseñar a usted cómo caminar para Dios y cómo caminar hacia Dios o cómo poder responder a los oyentes que se acercan y a la par suyo. La palabra te enseña a usted cuál es actitud correcta de comportamiento que va a agradar a Dios. Pero si alguien no recibe la palabra de Dios, ¿cómo va a entender y comprender cuál es su comportamiento? Tal vez la enseñanza que da en la escuela no es suficiente para que pueda poner usted a caminar según la voluntad de Dios. Más bien, últimamente, en los últimos años, las enseñanzas en los centros educativos están enseñando cosas la cual que es contra la Biblia, contra la voluntad de Dios y también contra el principio divino. Entonces, por medio de la palabra, recibe la palabra y cuando recibe la palabra, y entonces va a saber cómo puede caminar. Hay que, para ser hijo de Dios, hay que primeramente iniciar por recibir la palabra, recibirlo, a aceptarla y obedecerla. Eso mismo Santiago 1:18 dice así, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos sus criaturas. Recuerda la Biblia hablar de Jesucristo, esa es primicia de todo lo que creo, pero ahí dice que el que de voluntad es que de la voluntad de Dios nos hizo nacer. Usted puede lograr a nacer por la palabra que ha oído, por la palabra que ha escuchado. Entonces ya tiene la posibilidad que la palabra puede dar un nacimiento, porque lo que va a recibir de Dios es la palabra de vida, es la palabra que puede poner a usted a caminar según de Dios. Y tenemos muchos ejemplos, tanto David como Salomón, y como Moisés, como Abraham, son muchos ejemplos
que podemos tener para saber cómo puede caminar. Dice que es la voluntad de Dios. No es por la voluntad, no es porque decidió ser escuchando, es la voluntad de Dios. Para que hizo nacer, no hizo hacer una criatura de verdad. ¿Por qué medio? Por la palabra. La palabra de Dios, eso que escuchamos, eso que nos ayuda. Para que seamos los primeros de todo lo que creo. Los primeros, voy a decir las primicias, es los primeros que creo. Así que ya nosotros, ya al escuchar, al oír la palabra nos hace nacer en la verdad, nacer en Jesucristo, aceptar a Jesucristo y ya nacer de nuevo. No sé si usted recuerda la conversación que Jesucristo tenía con Nicodemo. La conversación donde había dicho Nicodemo a Jesucristo, nadie puede hacer señales que usted hace si no es de Dios. Jesucristo había dicho a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo, porque los judíos tienen una costumbre, cuando alguien hace una pregunta, no es siempre la pregunta que hace. Y por ahí también se salen los políticos también, cuando los periodistas preguntan a ellos, se va por otro lado. Pero Jesucristo es el lado que da, el lado de la salvación. No es para que tal vez quitarle el tiro, como dice una palabra popular, sino es para que pueda igualmente enseñar la verdad. Hermano, en el libro de Pedro, primera de Pedro 1.23 dice así, 1.23 del libro de Pedro, siendo renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hermano, recuerda el texto que leemos, el Santo, hablar de nacer de la palabra. Nacido. Y por ello cuando Jesucristo dice a Nicodemo, es necesario que nacer de nuevo, es renacer. Y aquí dice Pedro en ese texto, siendo renacido. Cuando usa siendo renacido, que la persona, el comportamiento y actitud que tiene o tenía antes, como una persona que es renacido por medio de la palabra. Y por ejemplo, podemos ver entonces, Nicodemo no podía entender cuando Cristo dice hay que nacer de nuevo. ¿Y qué decía Nicodemo? Como siendo viejo, entrar por segunda vez en el vientre de mi madre hacer. Pero Jesucristo no está hablando de algo carnal, está hablando de algo espiritual. Y cuando dice renacer de nuevo, es una persona, ¿verdad?, que ya tiene un nacimiento, ya tiene otro nacimiento. ¿Y qué nacimiento habrá? El nacimiento espiritual. Dice Jesús, de cierto os digo, el que no nace de nuevo puede entrar en el reino de Dios. Hay que si no hay un renacimiento, es imposible para que usted pueda llegar a ser el Hijo de Dios. No estamos hablando del nacimiento físico o carnal, sino nacimiento espiritual. Porque recuerdo, Nicodemo ya había nacido, pero tiene que volver a nacer. ¿Qué nacimiento habla? El Espíritu. Así igualmente habla también, dice que Pedro también, siendo renacido, está hablando a aquellos que ya. Y por eso digo, para ser hijo de Dios, debió haber recibido la palabra, debió haber aceptado a Dios para llegar a ser. Y que ya cuando ya usted había o recibir, ya usted viene una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Recuerda el texto que dice, si es el Cristo, nueva criatura es, y eso son lo mismo, un renacimiento. El nacimiento que hablará, no de simiente corruptible, no del simiente del pecado, no de este cuerpo que es corruptible, sino incorruptible, que es la parte espiritual, la parte la cual que nosotros no podemos visualizar, es la parte espiritual que habla. Y es así que todos ya que son bautizados, aceptan a Jesucristo, ya ellos ya son renacidos. Mire, hermano, y ese texto, no, si desarrollamos mucho ese texto, siendo renacido. ¿Qué forma usando? Una forma progresiva, que usted mantiene en la progresión, pero siendo renacido, ¿verdad?
por la palabra, porque ya las actitudes anteriores que tenía, ya usted no puede seguir con esa actitud porque es una persona nueva. Como revestir, una persona que tiene un vestido, revestir. Eso quiere decir el texto. Hermano, para que hacer el Hijo de Dios, el primer punto, debió haber recibido la palabra de Dios. Los que ya recibieron la palabra de Dios y lo aceptaron en su nombre, ya tiene el primer paso, primer punto, es para llegar a ser Hijo de Dios. Ese es el primer punto. Y el segundo punto dice lo siguiente: actitud de convertirse. Y podemos decir, para ser Hijo de Dios, debió haber bautizarse. Debió haber aceptado a Jesucristo, esencialmente. Para ser Hijo de Dios, debió haber aceptado o convertirse. Vamos a ver qué nos dice en el libro de Crónicas. Mientras refrescamos con lo que Gilles nos trae. Gracias, Tomasita. Segunda Crónicas 7:14. Vamos a ver qué nos dice Dios acá. Qué amoroso es Dios, ¿eh? Si entendemos a Dios, podemos hasta llegar a sentarse en sus brazos, pero no podemos entenderla por nuestra naturaleza caída, pero ya no es nosotros no tenemos la naturaleza caída, lo teníamos, pero ya no. Segunda Crónicas 7:14. Si se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orarán y buscarán mi rostro y se convertirán de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermano, ¿qué texto dice que si se humillaré mi pueblo? Es lo que está diciendo, que ese pueblo ya es el pueblo que estaba dirigido de Dios. No vamos a decir pueblo de Israel, porque nosotros somos el pueblo de Dios. No solamente el pueblo de Israel, porque ya ellos se fallaron. Ya no habla de israelitas, de costarricense, de americano, de panameño, de haitiano. ¿Por decir dónde está? No está escrito. Sí, se humillaré mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocar. Usted tiene que, cuando la persona humillar ante Dios, usted invoca el nombre de Él. Dios dice, desde mi trono, desde el cielo, te voy a escuchar. ¿Qué quiere decir Dios escucha algo? Eso nos da a entender que Dios nos va a contestar a lo que nosotros queramos. Pero a una actitud que el mundo tiene, se humilla ante Dios solamente cuando necesita algo físico. Tal vez porque está enfermo, tal vez quiere un trabajo, tal vez necesita algo. Solamente por eso dedicamos y pasamos a invocar ahora a Dios para que me sana, me ayuda, y solamente eso. No, tiene que aprender a invocar a Dios por el pecado, por lo que está haciendo que no agrada a Dios y no agrada también a nuestros prójimos. Y va a decir, sí, mi pueblo, porque Dios dice eso es mi pueblo, y nosotros como pueblo de Dios, nosotros también humillamos, y nosotros invocamos a Dios y oramos a Dios. Y lo que dice, busca el rostro de Dios. ¿Cómo alguien puede buscar el rostro de Dios? Solamente a través de las oraciones. Solamente cuando usted pide perdón por sus errores. Solamente cuando usted quiere renunciar a la iniquidad. Solamente cuando usted quiere dejar de hacer cosas que no es grato para Dios. Y dice Dios, y se convertirán para que ya a ser hijo de Dios. Porque mucha gente puede pensar, una persona que es muy malo, no puede ser hijo de Dios. ¿Por qué no? Porque mire la condición, mire cómo el texto inicia. Si se humillare, usa un punto iniciando con la condición. Si usted lo hace, eso que voy a hacer también, ¿verdad? Así que no importa lo que haya hecho, no importa lo que había hecho antes, no importa qué tipo de persona, malo, muy malo, re malo, pero si usted se humilla a Él, si usted lo busca a su rostro, si usted pide perdón, lo busca. ¿Y qué dice Dios? Dice que desde mi trono te voy a oír. ¿Qué significa oír? Oír significa te voy a concebir por las cosas que está buscando, por las cosas que quiere cambiar en usted.
y eso, y desde el cielo, y voy a perdonar. Y no solo a perdonar sus pecados, mi pecado, nuestros pecados, sino va a sanar la tierra también. Recuerda hablar desde Crónicas. Y si nosotros, mire hermanos, nuestra tierra hoy en día no es digno para ni siquiera caer polvo de los pies de Dios, de Cristo en esta tierra. Tanta maldad, tantas corrupciones, si todo el pueblo del mundo, todo el planeta, busca a Dios como hicieron la gente de Nínive, y vamos a tener, Dios nos va y va a oír y va a escuchar. Pero hoy en día el pueblo, la nación, no se reúne para que pide a Dios que los sana, que los salva, pero se reúne, hace la manifestación para que se baja arroz, baja frijoles, para que baja la luz, para que este gobierno se va y ese viene. Es únicamente para su propio personal, la cual que no va a saciar, la cual que no puede ayudar al mundo. Una sola solución es hacer como hizo el pueblo de Nínive. Hay que, para que usted llegue a ser hijo de Dios, lo primero que tiene que hacer, tiene que humillarse, tiene que convertirse. En el libro de Hechos 2:38 tenemos un ejemplo evidente, claramente, que dice 2:38, Pedro les dijo: arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hermanos, si leemos tal vez más adelante el texto, el mismo día de la apertura de la iglesia, más de 3,000 personas fueron bautizadas. Más de 3,000 personas lograron hacer el Hijo de Dios. ¿Por qué razón? Porque primeramente ellos escuchan la palabra y el segundo, ellos recibieron. Y por eso dice, les dijo, arrepentíos y bauticéis. Y eso que Dios, para que usted llegue a ser hijo de Dios, hay que arrepentirse. Luego que se arrepienta, que se bautiza, que significa convertirse. Y luego, ¿qué va a pasar después de eso? Dos cosas inmediatas que llegan. Uno, todos tus pecados serán perdonados, como Dios dice en el Crónicas. Te voy a escuchar y voy a perdonar los pecados y voy a sanar la tierra. Y en ese aspecto de esas personas, luego que la persona aceptar a Jesucristo, todos los pecados que da perdón, Dios no vuelve a pensar más de esos pecados. Hay un dicho que decimos ahí en Centroamérica, sobre todo Costa Rica, cuenta borrón, ¿cómo? Borrón y cuenta nueva. Lo demás que está escuchando, que tiene ese dicho solamente para acá, en Costa Rica hay más personas que dice, pero en francés, inglés, otro idioma, no dice eso, dice borrón, cuenta nueva, porque es una expresión que se llama idioma, no podemos traducirlo a otro idioma, pero sí, cuento nueva, me cuesta decirlo también. Hermano, mire que dice Hechos 3:19. 3:19. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vendrán de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Hermano, estamos viendo que dice, tiene que arrepentir. Para que usted llegue a ser el Hijo de Dios, tiene que arrepentir. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Lo mismo que dice Crónicas, si mi pueblo se ha arrepentido, en el cual busca mi rostro, te voy a escucharla, te voy a sanar. Y eso tenemos que entender. Hermano, algo que a veces lo complazca a la persona. Algo tal vez que muchos de nosotros nos complaza. Pero Dios, usted sabe algo. Por más malo que está una persona, puede ser más malo que todo. Si se muere sin bautizarse, sin arrepentirse, ¿usted sabe que Cristo es triste? Triste Cristo, ¿sabe por qué? Ezequiel dice así, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos y pues vivirá. Dios no puede sentir alegre, porque si alguien muere sin Cristo, ¿sabe qué pasa? El sacrificio que hizo Cristo, como si fuese hacer en vano para esta persona. Hermanos,
Y por eso tiene que convertirse. Dice Dios, yo no quiero la muerte del que muere. ¿Qué va a beneficiar a Dios que alguien que muere en el pecado? Según usted, ¿por qué Dios, desde que Dios creó los cielos y la tierra, está trabajando, buscando siervos, personas que hablan con la gente? Es porque no quiere que nadie muere sin Cristo. Porque Cristo viene especialmente, únicamente para salvar la humanidad. No es un grupo de personas, como mucha gente dice que hay predestinación. Bueno, no sé dónde consigue. Bueno, la Biblia habla de predestinación, es por la tradición que las personas tal vez lo mal traducida por una sola frase, ¿verdad? Que mal traducida en el libro latín y hebreo, por eso que veamos predestino en algunas Biblias. Dice, porque no quiero la muerte del que muere. Así que Dios no quiere la muerte de nadie en el pecado. El primer punto que vimos, la persona debió haber recibido la palabra de Dios. El segundo punto, la persona debió haber convertirse o debió haber bautizarse. Y el tercer punto son los siguientes. Siempre hay que tomar poquito cada punto. Vamos muy rápido, Marilyn. Hermanos, ya nosotros hicimos los dos primeros puntos. Aceptamos y nosotros convertimos. Y el tercer punto, vamos a ver si lo hicimos. Debió haber morado en Dios. Debe haber viendo, morar, ¿verdad? Actitud de morar en Dios. Mora, ¿verdad? Está bien, mora, vivir, stay. Mora en Dios. Hermano, cuando habla ese, me gustaría hacer énfasis. Cuando habla mora en Dios, implica que Dios residir, habitar, vivir en el corazón del cristiano. Pero eso es de Dios. Pero nosotros debemos haber vivir bajo la cobertura de Dios, es decir, hacer lo que Él dice, hacer lo que Él quiere que hacemos. Porque hay dos cosas, morar en Dios y Dios mora en nosotros. Pero Dios mora en nosotros a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y también tiene la palabra que va a permitir que sea posible. Y lo otro vamos a ver, y cómo usted puede morar en Dios. Mire, hermano, morar en Dios es estar en su presencia perpetuamente. Mora en Dios que está en su presencia siempre. Eso implica que el Hijo de Dios deja que el Espíritu lo guía, deja que el Espíritu lo encamina. Y aquí vamos a ver Romanos 8:14 rápidamente, para que cuando usted deja eso, para ver qué sucede, cuando usted deja, el Espíritu lo guía, para ver qué dice. 8:14, rápidamente voy a leerlo. Ahí dice 8:14 así dice el texto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque los son guiados por el Espíritu de Dios. Así que ya mora en Dios implica que deje que Dios lo guía a usted. No guía a usted según su voluntad. Deja que, quiero dar un ejemplo a los que son que saben conducir, como avión, como carro, como bicicleta, como todo. Vamos a hablar, el barco tiene algo llamado timón, que es el timón que controla, ¿verdad?, el camino para caminar. Entonces, en algunos momentos, la persona que maneja el avión puede dejar un ratico, pero no es siempre. Pero conducir el avión es diferente. Y conducir el carro, usted tiene que mantener el volante, así usted está guiando el carro, pero no es carro a usted. Así que debería dejar que Dios nos guíe, pero no nosotros a Dios. Pero cuando hace lo que nos complazca, lo que queremos, eso quiere decir, estamos dejando que estamos adelante y Dios atrás de nosotros, dejando que el cuerpo, ¿verdad?, camina adelante y el espíritu atrás. No, el espíritu camina adelante y el cuerpo atrás. Así que cuando usted deja que Dios lo guíe, lo camina a usted, usted mora bajo su presencia, mora en Dios. Mira lo que nos dice Hebreos 3:1.
Me gustaría si se vaya conmigo ese texto. 10:1. Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. 2. El cual es fiel al que le constituyó, como también le fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿Cómo estaba Moisés? Moisés estaba miles de cientos, vamos a decir, en la presencia de Dios. Versículo 5, mire que dice Hebreo 3:5. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Moisés fue fiel en toda la casa, es decir, Moisés moraba totalmente, plenamente en presencia de Dios. Moisés moraba en Dios. Al que el creyente, para ser el hijo de Dios, la persona debió haber, o la persona debe morar en Dios. Morar en Dios es decir, que usted mora bajo su presencia sin que no salir de esa presencia, sin que usted no contamine el cuerpo, sin que usted no hace algo que va a hacer que Dios disguste con usted. Mora en Dios, que significa hacer la voluntad perfecta de Dios. Y que un ejemplo tal vez que todos saben. Por si alguien no está entendiendo qué es morar en Dios, voy a dar un ejemplo que es muy evidente, que es el libro de Génesis. Hermano, en el principio de la creación, todo el mundo sabe qué estoy diciendo. Dios hizo los primeros dos personas. Vamos a decir la primera persona, que es Adán. La pregunta, ¿dónde estaba Adán? Vamos a ir conmigo. Vamos a ver qué es morar en presencia de Dios. Vamos a ver en el Génesis 2:8. Génesis capítulo 2, versículo 8. Dice así. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. ¿Qué hizo Dios? Dios plantó en jardín del Edén. ¿Verdad? No, el Edén en sí, vamos a ver un ejemplo. Un ejemplo, como vamos a decir todo San José. Y en San José se hace un paraíso. Creo que hay un paraíso también, se llama paraíso de Cartago. Todo el mundo conoce, ¿verdad? ¿Qué pasaría? El lugar que Dios creó, en el jardín del Edén lo creó y ese lugar exactamente para que las personas que creen Adán, para que pueda vivir, pero representa la presencia de Dios. Ahí Adán estaba en la presencia de Dios día y noche, sin hace falta nada, ni comida, ni medicamento, no ocupa nada, se no ocupaba nada, como en los bebés. Está Alejandro, bebé. Y Dios plantó en el huerto del Edén, oriente, y puso allí, en el oriente, ¿verdad? Oriente, en el Edén, que creó el Edén, luego en el oriente del Edén, hizo, plantó una ciudad, un lugar. Y ahora, ese lugar que moraba a ellos. Y en ese lugar también que plantó Dios, había el árbol de la vida y árbol del conocimiento. También había todos ahí, en este lugar, ahí está viviendo. Ese que es la presencia de Dios. Mire que dice otra cosa que ustedes todos saben. Cuando 2 o 3 personas reúnen en mi nombre, ¿verdad? Ahí está en presencia de Dios. Así que ya cuando usted hace plena voluntad de Dios, como hizo Moisés, como hizo Abraham, usted está viviendo en la presencia de Dios. Usted mora en Dios. No mora en la sociedad y ninguna otra persona, sino en Dios. Y en efecto, ¿qué pasaría después que pecaron Adán y Eva? Vamos a ver si mantienen esta presencia. En Génesis 3:23 dice así: y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra que él fue tomado. Hay que, ¿dónde estaba viviendo? Donde Dios plantó en el huerto del Edén, el lugar donde está viviendo, era la presencia de Dios. Y cuando pecaron, ¿qué hizo Dios? Los saca a ellos de este lugar. Y si usted lee el texto, y Dios dice, va a poner querubines, 24, dice así, 24. Hecho pues
fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se volvía por todo lado para que guardara el camino del árbol de la vida. Ya no estaba en la presencia de Dios, no moraba en Dios en el momento que peca. Usted, si puede ser, usted está viviendo en la presencia de Dios, usted mora en Dios, y si usted peca, automáticamente Dios va a hacer despegar, separar con usted, porque dice no puede ver el pecado. Dice Dios no es incapaz de salvar, sino vuestros pecados, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y puede ser que usted está en Dios, predico aquí, canta aquí, hace algo aquí, pero está en la presencia de Dios. En el momento que comete el pecado, entonces Dios no puede vivir conmigo, no puede morar en él ni en él en mí. Habacuc dice, tan limpio es ojos de Dios para ver el pecado. Es que no puede ver. Como usted también no puede ver algunas cosas que es sucia, que tiene gusano, lo da asco los ojos, porque el asco proviene de los ojos. Y lo da asco, no puede verlo. Así Dios, el pecado da asco también, automáticamente lo separó. Y por ejemplo, cuando llegó en la mañana, conduciendo, y cuando pasé por la pista, yo vi un perro que mataron la cabeza, todo sale. Yo no podía ver, hasta ahora no podía pensar dónde lo vio. Así es Dios con el pecado. Si se mora en Dios, tiene que morar limpio. Si se mora, tiene que hacerlo bien, no puede hacer. Aquí lo que estamos viendo, primera actitud que hemos visto la primera actitud debía recibir la palabra, el segundo debería convertirse, el tercero debería haber morar en Dios. Hermano, esos 3 puntos ya lo hicimos. Los que están escuchando cualquier parte, salvo a los que no hablan español, que no va a entender. Y todavía no llegamos en esa altura para que podía hacer la predicación de una vez escuchar en su idioma. Todavía no podemos. Algún día, tal vez. Hermano, otro punto, 4 puntos. Ya hicimos el primero, lo hicimos. La hicimos el segundo. El primero escuchamos, lo recibimos. El segundo lo bautizamos. El tercero moramos en Dios. Pero la morada que pide es una morada sincera, limpio. La tercera, ese es lo más duro. Vamos a ver. Cuarto, gracias. Qué bueno. Nadie está durmiendo. Hermano, vamos a ver el cuarto. ¿Qué dura el cuarto? Para ser hijo de Dios, mire, no voy a usarlo en tiempo pasado, voy a usarlo presente. Para ser hijo de Dios, debe servir a Dios. No va a decir debió de, no, debe servir a Dios. Ya ve que no usa debió, a ver, no, ya debe servir a Dios. Hermano, ¿qué es servir a Dios? Si fuera estudio, iba a preguntar a la hermana Linet, ¿qué es servir a Dios? Sí, tal, pero no es estudio, no puedo. Las Escrituras nos enseñan que Jesús nos da muchos ejemplos, grandes ejemplos. Eso seguro mucha gente sabe un texto que dice Jesús, el libro del hombre viene para ser servido o para servir. Viene para servir. Ahora la pregunta, nosotros también, para ser hijo de Dios, debe servir a Dios. El servicio que habla ahí, no, usted sabe cuando usted va a un restaurante, usted se siente a la mesa, llama al mesero, trae agua fría, trae una servilleta. Usted pide todo, está sirviendo. Pero el servicio que pide Dios acá, ¿cómo usted, dónde usted puede servir a Dios? Vamos a ver ejemplo de eso. Moisés. ¿No es un ejemplo para nosotros? Abraham. Y si preguntamos, ¿dónde, en qué estamos sirviendo a Dios y cómo? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿En qué? Mucha gente puede decir, hermano, porque yo llego domingo, yo voy a hacer el refrigerio con los hermanos, yo voy a hacer el aseo. Eso, hermano, el servicio más relevante, más importante para Dios, ¿sabe cuál es?
ese es el servicio que es más importante. Predicar, evangelizar, visitar, compartir lo que tiene con sus prójimos. La fe, el amor. Mateo 20, 28, Jesús da ese ejemplo. Vamos a ver qué vino a hacer. 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo, cuando vino en la tierra, ¿está buscando que alguien que viene a lavar sus pies, que viene a dar comida? No. Él vino para servir. Y el servicio que da Jesucristo, ¿sabe hasta dónde lo lleva ese servicio? En la cruz. Clavado. A un mundo sucio vino ya, aquel que sin pecado fue, y entre hombre caminó, llegó a ser Cordero de Dios. Directo al canto, ¿dónde está ese himno? Dice, a un mundo sucio vino, ¿para qué? Para servir, para dar su vida en rescate para muchos. Es que si Él viene, ese servicio que da hasta su vida, y usted y a mí, ¿en qué estoy sirviendo a Dios? ¿Cuántas veces yo fui a ver a mi hermano para saber a veces mi hermano pasando necesidad, ni tenía nada que comer, y ni siquiera yo iba a ver para verlo? ¿Cuántas veces yo lo hago esto? ¿Y cuántas veces yo ir a visitar en las cárceles aquello que está preso, sea familia, sea hermano? El servicio no implica llegar a congregar. El servicio no implica solamente a predicar. El servicio no implica solamente a dar clase. No implica solamente preparar la cena. No, el servicio implica seguir ejemplo de Jesucristo. Seguir lo que hizo los apóstoles. Y por eso es que no viene para servir. No viene para que la gente viene a servir. Viene como un servidor. Hermano, ciertamente nosotros hicimos 3 partes. Y esa parte lo estamos haciendo como hijo de Dios. Y ahora sí vamos a usar el participio pasado. Para ser hijo de Dios, él o nosotros o la persona debió haber de servir a Dios. Ahora, para ser hijo de Dios debe servir a Dios. Ok, para ser hijo de Dios debió haber servir a Dios. ¿En qué usted y a mí, a usted que está mirando, está sirviendo a Dios? ¿En qué? Y a veces cuesta a nosotros para congregar ni visitar. A veces algunos hermanos que viven en el mismo barrio, mismo ciudad, mismo cantón, vamos a decir, no sabe qué come, si vive, si enferma, qué tiene, no sabe esto. Y eso no es Jesucristo no es como muchas personas que solamente, muchas personas, ¿verdad? Que son ancianos, pastor, como se llama, solamente nada más llega a predicar, pero no importa cómo está, si la persona está bien, si está mal. Hermano, para servir a Dios, debería tomar ejemplo de los apóstoles, ejemplo de apóstol Pablo, ejemplo de Jesucristo. Porque algo lo más sencillo debería servir a Dios, porque no ocupa dinero para servir a Dios, lo que ocupa voluntad, disposición. Y también, siendo hijo de Dios, tiene que servir a su hijo, a su padre que lo hizo. Jesús dará ejemplo de servir a Dios. Si nosotros somos seguidores de Jesucristo y nos sirvemos a Dios, llama a esos seguidores de Jesucristo. ¿Qué es seguidor de alguien? Hacer lo que hizo la persona igual. ¿Lo estamos haciendo? Amigos, que está viendo acá, ¿usted está sirviendo a Dios? Pastor, predicador, evangelista, miembro que está viendo acá, ¿usted está sirviendo a Dios? O tal vez porque predica todo el domingo está sirviendo a Dios. O porque visita. No, servir a Dios implica, recuerde el texto, libro de Mateo, está hablando, servir a Dios, compartir el pan con lo que no tiene, es un servicio. Ayuda a los que no tienen ropa, si usted tiene mucho para el otro, mucho para el zapato, son todo eso servir a Dios.
ayúdale a aquello. Porque eso que viene a hacer Jesucristo, a sanar, a servir. Cuando mucha gente tenía hambre, Jesucristo solamente, ay no, váyase, Dios te va a ayudar. ¿Qué hizo? No da pan para comer. Cuando la gente está enferma, no sana a ellos. Cuando la gente estaba ciego, ¿qué no hizo Jesucristo? ¿Y qué hizo usted y a mí? ¿Qué hacemos para decir que somos siervos de Dios? Y en muchos lugares que encontramos, yo soy servidores de Dios, Dios mío. ¿En qué, cómo y dónde? Y todo lo que te hacemos, tiene que hacerlo para ser visible. No es para jactarse, como lo que veamos el jueves pasado en ese estudio, jactarse de la humildad. No es así, ¿no? Tiene que ser visible. O si solamente usted lo sabe, Dios ya lo sabe lo que hace. No es decir que si usted hace algo para que pone en la iglesia, hermana, mire, yo digo eso. No, sino servir a Dios es hacer lo que corresponde a ser Jesucristo igual. Visitar, servir, sanar. ¿Cómo voy a sanar? No puedo sanar, pero usted no va a sanar con milagro, porque con los milagros ya no más. Pero se puede sanar a través de la palabra, porque el pecado es una enfermedad, lo sana a través de la palabra. Por aquellos que yo dije, mi milagro no es más. Y cuando hace el pregunta, entonces lo trae ese estudio, esa predicación para que escucharlo. Hermano, Crónica 28:9 dice así. 28:9. Y tú, Salomón, Primera Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y servirle con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscaré, lo hallaré, mas si lo dejaré, él te desechará para siempre. ¿Eso qué dice? Dice Crónica, entonces tiene que reconocer a Dios de David y tiene que servirlo. Usted tiene que servir a Dios con un corazón perfecto, puro. No puede servir a Dios y está sirviendo con el pecado, con rencillo con su hermano. O como usted viene a hacer algo nada más para que el predicador vea, para que el hermano vea. No. Él tiene que corazón perfecto. Porque ¿qué dice? Dios conoce todo pensamiento. Él sabe toda intención del hombre. Dios sabe si usted tiene intención para venir a limpiar, para evangelizar. Dios sabe toda intención. Nadie podemos esconder nuestro pensamiento a Dios. No se puede. Él conoce todo. Hay que hacerlo de forma voluntaria. Jesucristo viene a morir voluntariamente. Esteban, Pablo, Pedro, todo voluntariamente. Dice, eso tiene que servir a Dios. Hermano, hay que ser dispuesto para servir a Dios. En el libro de Éxodo 23:25. Mas a vuestro Dios serviréis. Y Él bendecirá tu pan, tus aguas, y yo quitaré todas enfermedades de ti. Por eso el pueblo de ayer tenía muchas enfermedades. ¿Sabe qué? Sirve a Dios y sirve a sus dioses. Algo que vamos a decir para que entienda también, servir a Dios también se implica en adorar. Ya es una parte que estamos haciendo. Servir a Dios también implica agradecerlo. Servir a Dios también implica siempre, día y noche, adorarlo. Es un servicio, orar, compartir la palabra. ¿Qué servicio tan bonito? Que usted compartir la palabra. Cuando hay censo, ¿qué manda a hacer las personas que encargan? No sé cómo se llama, que los jefes de oficina, lo de las personas un uniforme, un gafete, para ir casa en casa. Esta persona está sirviendo al país como al presidente. ¿Qué está haciendo? Sirviendo a ustedes. Bueno, no sé si es cierto, si está sirviendo, ¿verdad? Sirviendo a ustedes. Para ver que no hay mucha delincuencia, tratar para ver cómo hace que la comida se baja, y que bueno, porque la gasolina ya se bajó. Eso es una realidad. Ya se bajó. Está pensando, presidente, gobierno, ¿cómo hago para bajar la gasolina? ¿Cómo hago para hacer? Y el gobierno es su servidor. Y por eso cuando no cumple uno de esos, se acusa como incumplimiento de deberes.
se hace también en los matrimonios también, cuando el hombre, ¿verdad?, es bajo, no trabaja todo, entonces la mujer puede acusarle en los tribunales, no lo haga, ¿verdad?, en cumplimiento de deberes. Ahora sí se lo está ya muy fuerte. Es un artículo de la ley, pero no hablemos de eso. Y eso tenemos que entender. Así que, hermano, dice entonces, Deuteronomio, eso sí, mire qué dice ahí. Dice así, Deuteronomio 10:12, ahora pues, Israel, pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que ames y sirve a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Hay que servirlo sin que alguien nos empuja a tener que servir, sino hay que tener la voluntad propia para hacerlo, sin que tenga que decir el hermano, haga eso. No, usted tiene que hacerlo que nace de su corazón. Si alguien lo empuja para hacerlo, lo insiste para hacerlo, ya no está haciendo con corazón, por lo tanto Dios no va a recibirlo. Hay que hacerlo con voluntad propia. Hermano, mire que dice Josué, no sé si usted recuerda ese texto, 24:14. Ahora pues temed a Jehová, servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y a otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Así que estamos viendo a Dios también cuando lo hace, y servir a Dios también cuando lo hace. Servir a Dios también cuando usted da a conocer su palabra. Servir a Dios también cuando usted a buscar personas que conocen a Dios. Esto es servir a Dios. Servir a Dios, qué buen trabajo que hay cuando uno servir a Dios como lo hizo los apóstoles. Pero llegamos a un momento, la iglesia ha sido tan conformista, dice la iglesia, digamos de todo el mundo, toda la iglesia que habla. Recuerden, a una sola iglesia se llama Iglesia de Cristo, y todo lo demás se llama secta o denominación. Los que quieren saberlo, lo consulta griego, hebreo, luego veamos. Ok, lo que vamos a ver. A una sola iglesia desde el tiempo que existe, porque no había ni uno, ni dos, ni cuatro, solamente uno. Pero esta iglesia que estamos hablando, tan conformista, llega el momento la persona, hasta para llegar a congregar, tiene que suplicarlo, ¿no? Hasta para llegar a congregar hay que poner un billete de avión para que el avión va a buscar para que pueda llegar. Bueno, no tenemos avión, creo que tenemos carro. Sí, que una hermana sí que tiene un avión, porque no sé si ponen eso, pero no es allá, en Tennessee, pero no sé si pone el avión en su poder. Tiene que decir, hermano, llega, tiene que dar una explicación. Yo recuerdo una persona, una hermana, la segunda vez que creo que habla con la hermana, un estudio, hablar de congregar, si la persona ama a Dios, no tiene que decirlo. Una persona que ama a Dios, hay que decir, tiene que congregar. Hay que decirlo, o sea, que ama a Dios, tiene que venir a hacer aseo. Y si alguien no ama a Dios, usted va a ver eso visiblemente. Usted va a ver eso claramente. ¿Cómo? No congrega, no hace el aseo, llega tarde, pelea con sus hermanos, critica al hermano. Que no se ama a Dios. Si ama a Dios, puede verlo. La persona que no ama a Dios, la persona que... Y por eso, hermano, si usted sirviendo a Dios, hay que solamente a Él. Porque si usted sirve a Dios, usted critica, chismea, usted roba, usted fornica, usted hace adulterio, hace todo eso, usted está sirviendo a Dios y a Satanás. Hay que servir sea al mundo o sea a Dios. Porque hay que servirlo con corazón correcto, recto, perfecto. Y así hay que servirlo. Ustedes que están aquí, usted que está escuchando, pero si ciertamente usted ha habido oído aceptando a Jesucristo, si eso que hace falta, tiene que hacerlo. Si hace falta de servir, hay que hacerlo. Porque cómo es difícil para servir a alguien que te creo. A veces estamos dispuestos a servir al gobierno, padres, a servir a cualquier otra persona menos a Dios. Está viendo una fiesta, está haciendo un cantón un poco así. Ayer estaba lloviendo mucho. La gente, todo estaba ahí. Y la gente va con una silla, una banca, para ir.
Y la gente no solamente va a ir, no importa que llueve, consiga dinero. Entonces a un grupo familiar que llegaron hoy, ¿verdad? En su casa, para la fiesta. ¿Y cuánto tiempo han invitado a la iglesia? Ahí nomás, Campo 1, no llegaron, pero guapiles, viene desde San José. ¿Cuántas horas? San José, 1 hora. Desde Guadalajara, bueno, mire. Desde Estados Unidos porque está viendo. Desde México. Estamos viendo, hermano, la gente para servir la carne, para deleitar, ¿verdad? En el pecado. Sí hay fuerza, hay coraje, hay ánimo, hay servicio, pero para servir a Dios, ay, hermano, ayer me gripó, ¿cómo dice? Me mojó, me gripó. Hermano, la rodilla, hermano, la pierna. Hermano, es que dolor de cabeza, come mucho. Si dice usted ahorita, soy con dolor de cabeza, no va a creer, sí soy con dolor de cabeza. El jueves pasado pasó igual. No, por culpa de ustedes. Hermanos, usted servir a Dios como servir a su hijo recién nacido. Madre de familia lo comprende lo que estoy diciendo, porque ellos sí saben que es servir a su hijo. Y por eso siempre no es hijo ama a los padres, sino los padres ama a sus hijos. Y porque ellos los sirven a sus hijos. A veces la madre no va a comprar un buen de zapato para salir, pero el hijo hay que tener mejor tenis de marca Nike, Adidas. Y el madre tal vez tiene una bueno, de boutique, gracias. Estamos viendo, muchachos, servir a Dios. Las personas que trabajan con el Estado, con el gobierno, saben que es servir a Dios. Servir a Dios, debería saber cómo. ¿Por qué razón? Porque ellos están para servir la sociedad y también nosotros, ¿verdad? Dios no, la verdad es que Dios que sirve a nosotros no da agua, no da luz, no da hijo. Bueno, hermano, no voy a hacer los 7 puntos porque no voy a hacerlo, voy a hacer nada más uno más. Hermano, estamos viendo la pregunta que le va a hacer. Are you ready to serve God? ¿Están listos para servir a Dios? ¿Están dispuestos para servir a Dios? If you are ready, do it. Si usted ya listo, hágalo. Lo invitamos. Usted puede ver algunos camisas que dicen, just do it. Solo hágalo. ¿Qué espera para hacerlo? Hay una frase en inglés que dice, the time is over. El tiempo ya se acabó. We have to do it now. Tiene que hacerlo, pero ya. We cannot wait. No podemos esperar. Hermanos, ¿hasta cuándo? Queremos saber como cristiano la condición en que encontramos, en la condición una persona conforme, conformista. ¿En qué estamos sirviendo a Dios? No es desde ahora, sino desde antes. ¿Qué fue que dice Josué al pueblo? Si ustedes no quieren servir a Dios, ¿qué dice Josué? Yo y mi familia serviremos a Jehová. ¿Por qué tiene que llegar a tal punto? Tiene que obligar a alguien para servir a alguien que está haciendo bien para usted. No solamente busca a Dios, solamente cuando yo necesito la parte personal mía. No, dice Dios, usted hay que poner Él en primer lugar, luego poner sus compañeros, sus prójimos en segundo lugar. Ahí servir a Dios. Hermanos, no voy a dar 7 puntos, voy a dar 5. Ya estamos en el 5. Dice punto 5. Para que alguien sea hijo de Dios, debió haber aprendido de Dios. Y si ponen en el tiempo que estamos hablando, para servir a Dios debe aprender de Dios. Por ejemplo, usted puede ver algunas frases que están en camisa, dice, follow my step, sigue mis pasos. Muchos lugares, follow my step, seguir mis pasos. Hermanos,
deberíamos imitar, seguir. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro. 2 himnos lo pido hoy al director de canto, 2 himnos para cantarlo. Hermanos, Primera Tesalonicenses 4:9, mire qué ejemplo que nos da. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Hermano, si usted está dentro de una iglesia, usted vea que un hermano tiene rencilla, vamos a decir rencor, más entendido, tiene rencor con otro. ¿Alguien puede decir que aprendemos eso de Dios? Dios no nos enseña a tener rencor. ¿Qué nos enseña? A tener amor. O amor de Dios. ¿Lo conoce ese himno? Inagotable. Estamos viendo, ¿ve? El amor de Dios. Ese hermano dice, ese tiene el amor. Dice, no necesita que alguien va a escribir una carta a amar a su hermano Jesucristo. Dice, yo amo a ustedes, así tienen que amar a los demás también. Yo tengo que amar a mis hermanos, bueno o malo, peleona o no peleona, chismosa o no chismosa. Ay, sí, me ríe, ¿verdad? Chismosa o no chismosa, pelea con su pecado o no pelea con su pecado. Hay que amarlo. A tal manera tiene que amarlo. Si es posible dar su vida por él, hágalo. Hermanos, dice que no, acerca del amor fraternal. Gracias a Dios, la iglesia acá, ese amor fraternal siempre lo muestra. Y el 18 también vamos a mostrarlo en diciembre. Susana, escucha. Porque vosotros mismos habéis aprendido, learning, para los que están viendo acá. Yo sé que muchos de ustedes sí que no están viendo. Eso, para que aprende de Dios. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os amas unos a otros. Así que yo tengo que amar a Juan Carlos, no importa si me dice, ese hermano es un glotón, hay que amar a Ginny, lo que sea. Y hay que llamar a él y dice, no importa, si no sé. Tengo que amarlo también, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Hay que amar a Ginny también. Bueno, ¿qué nos queda? Todos. Hermano, Juan 13:35. En esto conocerán todo, sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Usted fue a ver a la hermana que está enfermo. ¿Cuándo fue? No sé. Usted fue a comprar un bolsa de arroz para la hermana. No sé cuándo. No sé si... Hermano, está viendo. Tiene que amar. A veces, si damos cuenta que nuestra hermana Canales no tiene que comer, vamos a correr, a hacer todo esfuerzo para ir a traer algo para que no pase hambre. Y si da cuenta del hermano, mañana, o hermano Smith, hermano Leandro, no. El amor se muestra que socorrer los demás, unos a otros. Hermano, mire que dice que lo que Dios nos enseña, primera de Juan 2:27. Solamente vamos a ver parte 5, no vamos a hacer lo demás. Pero ustedes recibisteis el Espíritu Santo, pero Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como el Espíritu Santo mismo os enseña todas las cosas, y es verdad y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanece en él, permanece en lo que ha enseñado, permanece en la verdad, permanece en la obediencia, permanece en el amor, permanece en el altruismo, permanece en ayuda. Y eso tenemos que hacer. Y eso que nos pide, que aprendemos de Cristo,
aprendemos de Cristo, amar, sanar, perdonar. Pero ¿qué aprendemos del mundo? Odiar, pelear, matar. Porque si nosotros queremos aprender las cosas que agradan a Dios, you have to follow these steps. Usted debe seguir los pasos de Jesucristo. Si no, no estamos haciendo nada sentando aquí o sentando y donde está bien en la iglesia que está bien. No, nada que hacemos. Si quiere seguirlo, tiene que hacerlo. Hermano, mire que dice Jesucristo. Mire que dice Jesucristo, ¿qué tenemos que hacer? Ejemplo. Último texto. Y no voy a hablar más después de ese texto. Los puntos, algún día lo veremos, pero ya lo ocupamos lo que necesitamos. Último punto, Mateo 11:29. Voy a hacer a la Biblia para que no vuelva a hacer nada. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y humilde de corazón, y hallaréis descansar para nuestras almas. No falta algo. Llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. Eso que me gusta. Aprender de Jesucristo. ¿Qué tenemos que aprender de Jesucristo? Aprender la obediencia, obedecer a Dios. Aprender a amar al amoroso. Aprender